un asunto nuevo bajo el sol, porque planear es lo que se hace siempre en una institución y en cualquier momento que uno es docente, ¿cierto? Solo que aquí vamos a poner en diálogo varios elementos y vamos a hacer esta charla conversadita. Entonces, pueden pedir la palabra o escribir en el chat. Yo estaré así también súper pendiente del chat para que vayamos conversando. Entonces, lo primero, bueno, mantener los micrófonos apagados y encenderlo cuando deseen intervenir. Si no desea encender el micrófono para hacer sus participaciones, puede hacerlas en el chat. Y ya Lina consultó que pues ya nos dijeron que van a hacer la grabación para dejarla como memoria. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con una reflexión para que conversemos. Es desde lo experimentado en estos periodos, en este periodo de marzo a julio, ¿qué reflexiones sobre el aprendizaje les ha suscitado el paso a la modalidad virtual o remota y cuáles considera son los retos a lograr en los meses de septiembre a noviembre? Este es para conversarlo. Me gustaría mucho escucharlos porque de aquí yo sé que van a salir cosas bien interesantes. Entonces, quien quiera toma el micrófono, adelante y empezamos a conversar con estas preguntas. Veanlas bien. Y aventúrense a participar. Esto es conversadito. ¿Alguien quisiera contarnos su experiencia, su reflexión sobre qué ha pasado con el tema del aprendizaje y qué retos cree que puede tener? Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo es tu nombre? Eh, Mi nombre es Katherine García. Yo sé que el curso está dirigido para profes de primaria, pero yo hago parte de los profes de bachillerato de la Juan María Céspedes y obviamente pues todo esto me aporta significativamente en el trabajo que se realiza con los chicos. Con respecto a la pregunta de las reflexiones sobre el aprendizaje, en términos generales hay una preocupación. Uno tiene los encuentros sincrónicos con los chicos y uno siente que ellos participan y ellos aportan y ellos hacen preguntas, pero a veces uno se pregunta si realmente el aprendizaje que ellos están logrando va a ser solamente por este ratico mientras estamos en el encuentro sincrónico o va a ser por este ratico porque acabaron de hacer el taller que está asignado o si realmente les va a quedar. Y con el aspecto del aprendizaje hay otra cosa y es la metacognición en ellos, porque ellos todavía, a pesar de que ya estamos en esto desde marzo, todavía no han alcanzado como un nivel de autonomía que, que les permita pues como apropiarse y asumir las responsabilidades que implica pues como el proceso. Eso con respecto a la primera pregunta. Y con respecto a la segunda pregunta, eh, como esto nos cogió como con los calzones abajo, me disculpa la expresión, eh, la idea sería que entonces ya llevamos teniendo una experiencia ensayando, porque esto ha sido ensayo y error, voy a poner esta actividad a ver si con esta les funciona, voy a poner el examen con estas características a ver si con esto le funciona. Entonces de pronto con el ensayo y error que hemos estado teniendo hasta ahora, lograr que el contenido que nosotros desarrollemos en los cursos y que la forma en la que nosotros los evaluemos a ellos de acá a noviembre sea como más dinámica, no sé, porque de repente el trabajo que yo personalmente, yo no estoy hablando por los demás, pero yo personalmente, estamos limitados es a poner un taller y poner un examen de selección múltiple. Entonces, ¿cómo generar como contenidos para los chicos que vayan más allá de ese taller y de ese examen, que los pueda acercar como un poquito más a esa adquisición de un saber, a ese aprendizaje que realmente les genere un aporte a ellos? Ese sería para mí el mayor reto. Ok, muy bien, profe. ¿Quién más quiere compartirnos algo? Yo, Muy bien, profe Gloria. mi nombre es Gloria Janel Montoya, compañera de la profe Catherine, pero yo soy docente en los grados inferiores, soy docente de transición.
En lo personal como docente para mí fue excelente, este cambio fue muy, muy duro porque yo considero que la interacción entre los niños pequeños y con ellos es lo que suscita muchos espacios de construcción del aprendizaje y la impersonalidad de estar en una pantalla hace que nos perdamos mucho ese tipo de cosas. Los niños para mí son unos valientes y creo que han sufrido un, un desacomode muy grande, pero están logrando acomodarse. Creo que ha sido más difícil el manejo para las familias y muchos de ellos sienten que tienen toda la carga educativa, aunque es algo que no comparto porque creo que es un trabajo en equipo. En este momento el reto a lograr en lo que falta, a mi concepto, es mantener un nivel de motivación, de enganche, de conciencia de que podemos continuar, de que podemos hacer algo bueno así estemos en estas circunstancias para lograr algo positivo dentro del contexto que tenemos. Oh, Ese es como el reto que me planteo. muy bien, profe, ¿alguien más quiere compartirnos? Buen día, mi nombre es Jonathan Gallego, compañero de Joan Jiménez del Colegio Sol de Oriente. Sí. Respecto a la reflexión, pues en un principio me preguntaba qué tan preparados estábamos para, digamos, esta nueva metodología de trabajo. Pero ahora mi pregunta es si realmente le estamos llegando a todos los estudiantes de la manera correcta, porque cada familia presenta sus particularidades, cada estudiante presenta sus propias dificultades, entonces creo que hay que buscar las estrategias correctas, variarlas y adicionalmente, concuerdo con la profesora, motivar bastante. Entonces, para mí, ese sería el reto, encontrar la manera de motivarlos, de cautivarlos por el conocimiento y de llegarles de forma adecuada a estos estudiantes, porque no todos tienen como el mismo acceso, no todos tienen la misma habilidad, digamos, para estas herramientas. Muy bien. Bueno, han dicho cosas muy, muy, muy potentes y muy interesantes. ¿Alguien más? O Yo quiero, yo quiero darles también mi Janet. aporte. Bueno, buenos días para todos. A mí en este tiempo me han ocurrido pues muchas cosas muy positivas, pero hay algo que sí se me ha convertido en un reto. Bueno, mis estudiantes tienen casi el 100% de la conectividad, son muy puntuales, muy juiciosos con sus tareas y con sus clases, pero he notado algo y es que muchos chicos que en la presencialidad tenían autonomía, respondían a las preguntas del aula de clase porque yo trabajo con ellos construcción de conceptos, entonces ellos respondían a esas actividades de construcción eh, de forma espontánea, es más, hasta elocuentes. Los he visto en estos espacios virtuales un poco como coartados, pero es por su entorno familiar. Entonces, muchos se abstienen a veces de participar porque está al lado la abuela, la mamá, diciéndole, hable rápido. Eh, He hecho con ellas, yo me reúno mucho con mis padres, trato de no dejar avanzar situaciones, pero esa me está pareciendo preocupante porque aunque tengo pues muy buena receptividad, o sea, hay buena retroalimentación entre los padres y yo cuando se presentan situaciones, sean de aprendizaje o dificultades. Hemos hablado ese asunto, lo hemos hablado de mil maneras. Sí, Pero sí se me ha convertido en un reto porque estoy viendo a los niños predispuestos cuando tienen al lado al tío,
al primo o a la abuela. Me toca escuchar cuando los gritan, entonces para mí eso ha sido porque yo respiro para no contestar mal, porque digo, bueno, es el aula de clase y estoy concentrada en mis 44 estudiantes, no puedo dejarme afectar de esa parte externa, pues que es la familia, pero que ahora en el aula de clase se nos convirtió parte de. Entonces, para mí eso sí ha sido un reto muy grande, pero, o sea, dentro de todas las cosas positivas, eso creo que afecta eh, Las de dinámicas. los niños y esas dinámicas de clase. Bueno, muy bien, profe Janet. Pues, Yo miren, quiero decir algo. la profe Margarita. Sí. Claro, profe, adelante. Soy docente de preescolar y me llama la atención con lo que hablaba Cris, que en cambio a mí pues específicamente a Gloria, que hace poquito pues hizo su intervención, nos ha pasado lo contrario. Niños que en el aula no participaban y que eran tan retraídos, acá en la pantalla nos sorprende ver pues como su espontaneidad y a pesar que ellos sí que deben de estar acompañados de un adulto porque en realidad pues para ellos es un poquito más complicado y también me llama la atención que son súper lindos con el manejo del micrófono, entonces no sé, pues tan curioso de verdad que esa diferencia que ella, pues los niños se estén comportando así, en cambio uno ve los de nosotros tan extrovertidos y tan espontáneos. Muy bien. Qué bueno escuchar estos contrastes, porque pareciera que no está pasando solo en sus instituciones, pasa en las universidades, pasa en todos los contextos educativos en este momento. Voy a pasar a la siguiente diapositiva y es un asunto, como decía la profe Caterine, es que es un asunto que nos cogió con los cupos abajo, ¿cierto? No estábamos preparados, nunca nos habíamos pensado ni como sistema educativo, ni como maestro, ni como maestros en general, en una situación de este nivel, que nos pusiera en estos apuros y en estos aprietos, ¿cierto? Cuando uno piensa en un curso en modalidad virtual, mire, profesor, uno demora 6 meses, entre 6 y 9 meses, para planear un curso con los elementos que uno diría, este es un curso que va a lucir excelente, ¿cierto? Pero adicional a eso, en la educación virtual, cuando una universidad, una institución pública o privada tiene modalidades virtuales, tiene unos recursos económicos, recursos humanos que están trabajando detrás, equipos interdisciplinarios completos, haciendo la producción. Los profes lo que hacen es su planeación y yo ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos y ustedes me van a decir, ¿y usted cómo lo hizo? Claro, entonces ahí yo les cuento, es que yo produzco el guión, pero fulanito hace el diseño, el otro monta tal cosa. Entonces son equipos grandes haciendo las cosas en una modalidad virtual. En esta modalidad remota, los profesores, en su mayoría, en su conjunto, han tenido que no solo pensar su planeación, sino también pensar cómo lo voy a montar, cómo se lo voy a enviar a los estudiantes, cuáles son las mejores maneras para que ellos accedan a la información. Y decía el profe Jonathan, es qué tan preparados están también las familias, cómo nos ha mostrado esto que Medellín, siendo la ciudad innovadora, hay lugares donde no hay conectividad, no estamos conectados, los niños no tienen acceso y eso ya lo viven ustedes y lo vivimos nosotros con los estudiantes universitarios y son muchachos con cero conexión, ¿cierto? Entonces eso nos ha puesto en una coyuntura muy difícil, ¿cierto? Y en esta emergencia no se ha tenido la oportunidad de decir, me voy a demorar un mes planeando este curso, no, haga las guías, mándelas ya, mándelas por WhatsApp, si tienen plataformas educativas para gestión del conocimiento, te súbalas a la plataforma, invite a los estudiantes, pero adicional a eso, cuando se trabaja con niños, hay un reto mayor que lo ponía la profesora y es la familia. Entonces, unos porque colaboran mucho y otros porque de cierto modo
están también todo el tiempo y respetan esos espacios de aprendizaje de los niños. Entonces hay que gritarlo, responder rápido, hay presiones. Yo veía a un niño esta semana en un video que le pidió a la mamá que lo hiciera y lo subiera a Twitter, y el niño decía que había tenido como, la mamá decía, el niño tuvo una crisis de emociones y me pidió que quería hacer un video para ver si de pronto el presidente lo escuchaba. Y ella lo pone en Twitter y el niño decía, me siento muy triste, quiero volver a la escuela, quiero mis amigos, quiero jugar con ellos. Un niño tal vez de unos 8 años. Quiero ver a mis profes, quiero pensar en muchos niños que no tienen sino la escuela para ser felices, porque en sus casas no tienen nada más. Y él decía, yo lo tengo todo y me siento muy triste por los niños que no tienen, que no lo pueden tener todo, pero que solo tienen la escuela. La escuela es el lugar para jugar, para compartir, para socializar. Pero él nunca dijo, yo quiero ir a la escuela porque necesito las matemáticas. No, necesito mis amigos, necesito jugar, necesito interactuar, ¿cierto? Y eso me llamaba mucho la atención, porque enseguida vamos a hablar de ese asunto que es el asunto del contenido y esa otra reflexión, ¿cierto? Entonces el reto actuar, que es buscar las mejores prácticas de educación virtual y educación presencial para llevar esta emergencia de una manera un poco más liviana, pero que se mantenga también la calidad en esos procesos. Yo tengo muchos amigos maestros en esta ciudad de Medellín y en el WhatsApp me comparten, ahí hice esto, hice esta planeación, los niños de preescolar, les mandé que vieran este video e hicieran con la familia un baile y me mandaran el videito. Digo, ay, bueno, esas son muchas maneras también que ustedes se han reinventado y que han puesto en función y en beneficio de los estudiantes y de las comunidades su creatividad. Porque en esto uno dice, es que los muchachos no son creativos, pero en esto sí que nos ha mostrado que tuvimos que sacar la creatividad de donde no la teníamos, ¿cierto? Entonces la idea, pensando en esto, es buscar en ese diseño de asignaturas, mejorar la planeación, seleccionar herramientas tecnológicas adecuadas, facilitar la reflexión sobre esos espacios de retroalimentación y evaluación, y facilitar la reflexión sobre estrategias de interacción y trabajo colaborativo. ¿A través de qué? Del análisis de los objetivos de aprendizaje, los alcances, los tiempos, los recursos, adaptar esos sistemas de evaluación. Decía la profe Caterine que tenía un reto y era hacer las evaluaciones más dinámicas, y era pasar de hacer solo talleres y evaluaciones tipo selección múltiple con única respuesta para que los estudiantes logren una mejor conexión con el conocimiento y una mejor respuesta, ¿cierto? Y eso, vuelvo con otra pregunta. ¿Han tenido que realizar modificaciones en sus asignaturas y de qué tipo? ¿Alguien quisiera compartirnos? Profes. Pues a ver, yo creo que Gloria. sí, yo creo que las modificaciones es como en la priorización según el contenido curricular establecido y construido en el colegio, como priorizar de las temáticas que debemos supuestamente abordar en las 10 semanas que tiene cada periodo. Entonces, priorizar unas sobre otras y luego buscar la manera de significativamente encadenar otros temas. No sé si me hago entender. Sí. Por ejemplo, el día de ayer que tuvimos encuentro sincrónico con los chicos, que era de la parte de la dimensión comunicativa, pero en inglés, Sí. definimos como tema central la parte de los animales. Pero como a ellos también les gustan los laberintos, entonces, y teníamos unas fichas, unas actividades precedentes, entonces como el tema de los animales, entonces empecemos por dónde viven ellos, empecemos a descubrir la separación del hábitat, hagamos una actividad con los de los animales de la granja, otro con los animales de la jungla, otro con los acuáticos, al final hagamos
un brain break, no sé, pues es como una pausa activa para reconectar con el movimiento y la música nuevamente y continuar. Entonces esa es como la modificación que hemos hecho en vista de que tenemos también un tiempo limitado y un tema para trabajar priorizado. Muy bien. ¿Alguien más? Yo les cuento un poco. Bueno, yo con mi grupo pues opté por reunirme diariamente, pues porque tengo 44 estudiantes, porque van a ser míos también el próximo año, entonces yo pienso también en esa meta que tiene el ciclo, que no es solo pues porque todos estamos un poco digámoslo así, errados en el pensamiento de que, ay, es que de tercero tienen que irse leyendo. Entonces, enfocamos la lectura al decodificar, pues, o leer imágenes o una frase que se les presente. Entonces, en estas reuniones virtuales con los chicos, ellos tienen la oportunidad, pues, de casi toda la clase es participación de los estudiantes. Yo doy una orientación y luego es un momento de producción y luego una puesta en común. También dando respuesta a las dudas que se nos generan muchos talleres, porque como no son diseñados por nosotros, sino que es en conjunto de grados, eso también ha sido un poco complejo. Entonces, Sí. en esa medida, pues, entre todos hemos trabajado en resolver esas situaciones de los talleres que no entendemos y que a veces no encontramos respuesta en quienes lo diseñaron o bueno, sabemos que todos estamos muy ocupados y tratamos de entre todos, bueno, ¿tú cómo lo entendiste? Entonces, esa lectura también de esas instrucciones ha posibilitado en los niños esa comprensión. Y no Sí. solo leer, colorea las figuras tales de rojo, no es solo leer eso, sino comprender la instrucción. Entonces, creo que en eso ha variado un poco también la dinámica de la clase y ha sido muy productivo. Entonces, bueno, también algo muy positivo es que cambió el chip de yo llevo la tarea más bonita por yo te ayudo a través de la tarea que ya realicé, porque entonces como ellos empiezan a desarrollar sus talleres, algunos tienen un orden determinado para trabajar las materias, otros se ponen de acuerdo con amiguitos y sé que se reúnen en otros espacios. Pero entonces, cuando vamos a trabajar, por decir algo, el taller de matemáticas, hay unos que ya lo resolvieron, pero otros no. Entonces, eso a mí me está dando la posibilidad de que haya retroalimentación entre ellos y que no sea siempre yo la que lleve la instrucción, la que les ayude a descifrar, sino que ha sido como una construcción conjunta y ha sido muy positivo en estos espacios. Eso sí, nos reunimos todos los días 2 horas para poder hacer ese ejercicio. Ah, pero muy bien. Esa es como una clase, yo quiero estar ahí. Bueno, mire que, Invitada, cuando quieras, yo súper, te envío el enlace a través de Lina o me dejas tu súper. correo y yo te invito. Me gustaría participar como observador silencioso para no aterrorizar a los niños. Bueno, miren que hay 2 participaciones o 3 y dicen, bueno, dice la profe, hemos modificado contenidos, hemos priorizado temáticas, hay unas metas de trabajo en el nivel, por ejemplo, en el nivel de tercero, entonces está la meta de leer, está el trabajo de matemáticas y en el grupo de la profe Caterina, pues unos elementos también muy interesantes de reflexión, de retroalimentación. ¿Y qué pasa cuando veo esto y veo las participaciones anteriores? Ustedes dicen, es que se ha perdido un poco la autonomía, otros han ganado,
hemos hecho ensayo-error, hemos hecho evaluaciones y tenemos nosotros los maestros una costumbre y es de pensar lo que hacemos en el aula en términos de contenidos, ¿cierto? Desde la óptica de los conocimientos ofertados por las disciplinas. Entonces los niños tienen que aprender a leer, tienen que aprender a sumar, tienen que aprender a dividir, etc. Sin embargo, no nos hemos pensado en esos objetivos de aprendizaje pensados en qué será capaz de hacer mi estudiante el día que termine el periodo. Pero no solo que sea capaz de hacerlo, sino que sea capaz de ponerlo en contexto, ¿cierto? Hacer uso del conocimiento que ha obtenido en situaciones reales de aprendizaje, ¿cierto? Y lo veo en los diálogos que hemos tenido cuando dicen, hemos modificado contenidos, la evaluación son talleres, y bueno, y entonces, ¿dónde está el estudiante? ¿Cierto? Es muy importante cuando nos pensamos en qué vamos a planear, cómo lo vamos a hacer, uno siempre hacerse la pregunta, ¿qué quiero? ¿O qué necesito? ¿O qué será capaz de hacer el estudiante al terminar este periodo académico? ¿Cierto? Y en este orden de ideas, los objetivos de aprendizaje deberían ser el centro del diseño curricular. Y no solo porque estemos en cuarentena, sino que deberían ser porque son una manera también exitosa de uno llevar al otro a la construcción de un conocimiento sólido y duradero, ¿cierto? Porque si yo pienso en temas, los temas se van rápido. Si yo pienso en evaluaciones de selección múltiple con única respuesta, la misma profe lo decía, el reto es hacer algo más dinámico, es un asunto en que los estudiantes se involucren en la construcción de ese conocimiento y en la medida en que uno se involucra, en esa medida también logra un conocimiento más duradero. Yo le contaba ayer a unos profes de la Universidad Nacional, ¿cuál ha sido tu experiencia más significativa de aprendizaje? Y yo tengo un recuerdo del grado tercero con una maestra que fue a mi pueblo, yo soy de Antioquia, de un pueblo lejano, y ella fue de Amagá a enseñar en esta vereda. Y nunca recuerdo que la profesora me haya puesto a hacer una plana de mame, mimo, mus, hace sí, todas estas cosas de los métodos fonéticos, ¿cierto? Sino que había entre todos los estudiantes, porque era una escuela multigrado, hicimos una huerta escolar. Entonces en esa huerta escolar aprendimos a sumar, a leer, a escribir, porque hacíamos cosas reales. Teníamos que contabilizar las semillas, las plantas, teníamos que escribir cómo era el proceso y si no sabíamos escribir, lo escribíamos con el garabateo eh, y la profe nos iba haciendo esa traducción a los más pequeños o ponía a los chicos de quinto a que nos fueran ayudando a traducir lo que escribían los niños menos avanzados, ¿cierto? Entonces era una experiencia muy enriquecedora. Entonces decía, escríbale una carta a don Jorge que tiene no sé cuántas hectáreas de caña y cierto, era como una interacción real, entonces uno sabiendo que le tenía que escribir la carta a don Jorge, tenía que hacerlo con mucha pulcritud, pensando hasta en esa época, ya hace rato, porque estaba en un grado, tal vez era tercero o segundo, no sé. Entonces, era uno pensando que el otro le iba a leer esa carta y los amigos, los compañeros llevaban las cartas, don Jorge respondía, era una cosa muy bonita. Entonces tengo esa experiencia para mí es de las más gratificantes con las que yo digo, yo no le enseñaría a un niño a hacer mame mi momú, porque yo no lo aprendí de ese modo, ¿cierto? Y nosotros respondemos en el sistema educativo como también nosotros nos hemos formado, y nos hemos formado en estos sistemas de repetición del conocimiento, ¿cierto? Pues facilitan diseño, anticipan lo que son capaces de hacer los estudiantes y en qué condiciones y qué necesidades tendrán para hacerlo, guían la elección y planeación de estrategias de actividades de aprendizaje, metodologías de enseñanza y ahí viene el sistema de evaluación y calificación, ¿cierto? Si yo pienso primero el objetivo y luego me voy a pensar, bueno, si esto es la competencia que este chico necesita, ¿cómo la evaluaría? ¿Cuáles actividades de evaluación voy a poner que sean también actividades auténticas?
Pero adicional a eso, ¿cómo llevo este chico a reflexionar y a pensar a través de unas actividades de aprendizaje significativas? Yo siempre pongo estas preguntas antes de planear. Pienso, ¿qué debe saber mi estudiante y ser capaz de hacer al terminar el periodo? Cuando soy profesor en la universidad con mis estudiantes, dicto unos cursos que son de tecnologías y educación, por ejemplo, y yo necesito que un estudiante, y no solo lo necesito que ese chico que estoy formando sea competente para utilizar pedagógicamente las herramientas y producir contenidos educativos, ¿cierto? Pero adicional a eso necesito que reflexione sobre ese uso pedagógico y cómo eso afecta los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿cierto? Y ahí yo empiezo a planearme mi curso y a decir, yo necesito que lean un asunto, que conozcan para reflexionar la teoría. Entonces empiezo a pensarme qué voy a hacer para llevarlos a reflexionar, ¿cierto? ¿Y cómo les evaluaría eso? ¿Cierto? Yo digo, bueno, pues podrían hacer un texto escrito, podrían hacer un debate, podría hacerse una reflexión grupal, etcétera, ¿cierto? Poner primero al estudiante como el centro de los objetivos y no poner el contenido como lo principal. ¿Qué es meritorio que el estudiante llegue a comprender? Aquí lo pongo en función de los DBA. Los DBA tienen una competencia y tienen unas evidencias de aprendizaje. Enseguida voy a mostrarles una planeación cumpliéndole también el tema de los lineamientos curriculares que rigen las instituciones educativas. Y dice, analice muy bien si los objetivos o DBA permiten a los estudiantes ir más allá de aprender definiciones, fechas y hechos. Ese conocimiento de fechas, hechos y definiciones no es un conocimiento perdurable. Las fechas se olvidan. Yo recuerdo haberme aprendido todas las capitales de Colombia y como no sabía, vivía en un pueblo tan remoto, yo siempre pensaba que eso era otro país, ¿cierto? Que Nariño, yo decía, no, es otro país, no está en Colombia, ¿cierto? Eso no me tocaba. Análisis y reflexiones y las maneras como será visible el aprendizaje de los estudiantes están en completa relación con los objetivos y con las evidencias de aprendizaje. Reflexiones sobre las diversas posibilidades de evaluación y piense este componente desde la evaluación formativa. Era un poco lo que nos comparte la profe Caterine y ella dice, es que ya mis estudiantes no están compitiendo por quién hace el taller más bonito, no, sino que están trabajando colaborativamente y hacen realimentación entre pares. Y ese es uno de los componentes muy importantes de la evaluación formativa, la retroalimentación, ¿cierto? Y la retroalimentación no la hace solo el profesor, la hace el estudiante, la hace entre pares y la hacen grupales, ¿cierto? Entonces, identificar cuando planeo qué deseo, ¿cierto? Un resultado deseado. Determinar evidencias aceptables de aprendizaje. ¿Qué necesito, qué quiero yo que ese estudiante aprenda? Y evidencias aceptables, yo no sé si ustedes usan rúbricas, uno lo puede ver muy bien cuando uno define los estándares lo llamo estándares o los niveles de desempeño en una rúbrica. Y uno dice, yo necesito que mi estudiante esté en alto, medio, bajo, pero tiene que desarrollar estas habilidades y estas capacidades, ¿cierto? Entonces, si es escritura de un texto o leer un texto, el nivel de desempeño sería comprensión. Y yo empiezo a pensar, ¿qué necesito? ¿Cómo veo que el estudiante ha comprendido un texto? Es capaz de identificar las ideas centrales del texto, es capaz de relacionar ese texto con otros que haya leído, es capaz de poner en contexto o de relacionar el texto leído y lo comprendido con conocimientos de la vida cotidiana, etcétera. Y ahí voy construyendo también una evaluación un poco más, más significativa para el estudiante, pero además estoy dándole claves para que él mire, bueno, yo quiero estar en medio, alto o bajo, pero tengo que cumplir con unos elementos fundamentales para ver ese avance en mi proceso, ¿cierto? Y en este asunto de la evaluación pongo acá
que hay evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, y eso se complementa porque muchos dicen, bueno, pero ¿cómo voy a hacer evaluación formativa si el sistema educativo me pide una nota? ¿Cierto? Pues claro, uno tendrá que ponderar esas notas y llegar a este asunto de una relación muy armónica entre hacer evaluación diagnóstica, hacer evaluación formativa y evaluación sumativa, que ya lo vamos a ver. Y aquí traigo un poco este mapa de relaciones que seguro para ustedes es muy conocido porque son los famosos DBA, ¿cierto? Y los DBA ponen unos elementos que a mí me gustan, hacia muchos no les gustan, y es porque si bien pone unos asuntos, el ministerio trabaja muy bien el tema de la didáctica del contenido disciplinar, pero pone en el centro también unas habilidades de pensamiento que uno pensaría que es lo fuerte en los DBA, ¿cierto? Es un niño de tercero en lenguaje, aquí es en el mapa de relaciones, tiene 4 habilidades que son leer, escuchar, escribir, hablar. Ahí es donde los docentes empezamos a ser magos y empiezan ustedes que están con los niños en las instituciones, bueno, ¿y cómo voy a hacer que este niño lee? ¿Cómo voy a hacer que desarrolle la capacidad de escucha activa y atenta? ¿Cómo voy a hacer que él escriba? ¿Cómo voy a llegar a que ese niño hable, se exprese en público, sea autónomo, participe en un discurso, sea espontáneo, como dice la propia Margarita, hay más participación, hay más espontaneidad, los niños manejan el micrófono, etcétera? ¿Y eso cómo se logra? Eso se logra con un desarrollo de objetivos centrados en el aprendizaje del estudiante. Miren, por ejemplo, esta competencia, acá no está centrada en el contenido. El DBA 1 dice, analiza las funciones que cumplen los medios de comunicación. ¿Cuál es el eje central ahí? Alguien que quiera aportar. Profes. Miren que acá, bueno, todos se fueron a tomar tinto o están por ahí todavía. Bueno, entonces miren que acá el eje de esta competencia es analizar. ¿Y qué necesito para analizar? ¿Cierto? ¿Qué necesito para analizar? Yo puedo llevar a los estudiantes a que analicen diferentes recortes de prensa, a que analicen un programa de radio y uno de televisión y establezcan cuáles son las diferencias. Y en este DBA dice que los estudiantes van a caracterizar, esto es grado tercero, caracterizar los diferentes medios de comunicación a los que tienen acceso. Y cuando yo le digo a esos estudiantes que van a caracterizar, ¿qué les estoy diciendo? Que van a describir los medios de comunicación, y describir es una función de pensamiento mayor, no es menor, ¿cierto? Porque caracterizar es describir en detalle objetos, poblaciones, temas, etcétera, ¿cierto? En el grado, y dice que va a tener unas evidencias de aprendizaje, eso a mí ya me está diciendo qué necesito yo como maestro. Miren que acá su planeación casi que estaría lista, analizar las funciones que cumplen los medios y necesito que reconozca los usos. Reconocer es una habilidad de pensamiento, pero no nos podemos quedar solo en reconocer. Yo los puedo reconocer, este es el computador, este es el teléfono, este es tal cosa, pero necesito que ellos además comparen la información que viene en distintos medios de comunicación. Y ahí creo que tendríamos un trabajo muy interesante porque sería enseñarle a los estudiantes a identificar noticias falsas, a identificar cuáles son los medios de comunicación que hacen parte de los estados y que transmiten la información de acuerdo a las necesidades de los gobiernos, cuáles son los medios de comunicación independiente y dónde los podemos encontrar, etcétera. Y diferencia los formatos usados por los diferentes medios. Entonces que hay prensa digital, prensa escrita,
hay radio, hay programas de podcast radiales, etcétera. Entonces el profe Harrison dice que sí, identifiquen y clasifiquen. Y voy a mostrarles un ejemplo de una planeación que se hizo con una profesora, pero yo les voy a mostrar primero el ejemplo, la planeación que me mandó la profe, y esto lo voy a contar porque precisamente estamos hablando de cómo nos centramos más en el contenido que en las habilidades que los estudiantes van a desarrollar. Cuando inició la pandemia, un grupo de amigos, somos un grupo de amigos, uno tiene una empresa de tecnologías y producción de contenidos, y él dijo, quiero hacer una labor social, ¿quiénes se me unen? Y yo, ¿y cuál es la labor social? Vamos a apoyar a maestros de la ciudad de Medellín y de Colombia que quieran que les ayudemos a montar sus contenidos en recursos educativos digitales para mandárselos a los niños que no tienen internet y para ponerlos en sus plataformas, ¿cierto? Hicimos una convocatoria, se inscribieron 500 maestros, terminaron 100. De esos 100 maestros, bueno, no terminaron realmente, terminaron 60 y produjimos unos 100 y punta de recursos educativos digitales. ¿Y por qué no se produjeron más? Porque el talón de Aquiles era la planeación didáctica que los maestros debían enviar para nosotros poder llevar ese contenido a un desarrollo mayor virtual, ¿cierto? Digital. Les voy a mostrar esta planeación sobre los medios de comunicación, y con eso no es que quiera, de hecho está sin nombre de nadie, pero quiero que ustedes la vean y que después vean lo que salió con el desarrollo que se hizo. Voy a compartir pantalla de la planeación y me van a decir qué características tiene esa planeación. Voy a compartir una ventana y en esa ventana voy a compartir esta planeación. Entonces, esta profesora, ya están viendo mi pantalla. Está apenas presentándose. Muy bien, voy a ponerle un poquito de... Sí, señora. Voy a ponerle un poquitito de zoom, ¿cierto? Entonces, la profesora tenía una competencia, un eje que era el eje de pragmática, que de hecho no aparece ni siquiera ya en el estándar. En esa gráfica de relaciones que tienen los DBA no aparece pragmática, pero aparecen lectura, escritura, etc. Vamos a mirar. Y ella quería que sus estudiantes interpretaran diversos textos orales y escritos, ¿cierto? Y dice, identifico la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos, reconozco las características de los diferentes medios de comunicación masiva. Entonces, yo le decía, profe, tienes 2 DBA y los 2 se podrían relacionar, pero lo que me presentas solo está pensado para los medios de comunicación y solo para reconocerlos, ¿cierto? Entonces ella me manda y me dice, vea, esto es lo que yo voy a hacer, una actividad de motivación, listo, un video sobre los medios de comunicación. Y el video sobre los medios de comunicación era un señor así acartonado, hablando 1 hora y media sobre los medios de comunicación. Yo le preguntaba, profe, ¿tú crees que un niño de tercero o de quinto se motivaría a ver este señor hablar 1 hora y tantos minutos? Pues, y ella me decía, pues es que es la tarea, él la tendrá que hacer, gústele o no. Entonces yo decía, bueno, ¿y dónde está el interés del niño? ¿Cierto? ¿Dónde está ese centrar el aprendizaje desde lo objetivo y no en el contenido? ¿Sí? Desarrollo. Y esto fue ahorita en pandemia, y esto es pensado, se supone que era pensado para virtualizar, pues para llevar a una plataforma. Consignan el cuaderno, entonces ella lo que hizo fue recortar estas imágenes de algún texto, no está ni siquiera copiado, no, es transcribir esto que está aquí a su cuaderno. O sea, ¿qué es la televisión? ¿Qué es la radio? ¿Qué es la prensa? Y yo le hacía la pregunta, profe, ¿qué tiene? A ver, ¿cómo el estudiante va a lograr esto solo con transcribirlo? Ay, profe, no, es que hemos estado muy ocupados, etcétera, ¿cierto?
Y el cierre era, realiza un dibujo, y ella le pone el dibujo de el modelo de comunicación. Claro que sí, profe Margarita, la profe Janet también se retira. Bueno, muy bien. Entonces, ven la planeación acá, y uno dice, y yo empiezo a decir, bueno, ¿dónde está el objetivo de aprendizaje centrado en el estudiante, centrado en los intereses y con actividades que realmente lo motiven a involucrarse en el conocimiento? Esa planeación, pues yo cité a la profe un par de veces para trabajar, para hacer ese análisis, para hacer esa reflexión, y ella estaba un poco reticente. Entonces yo le dije, listo, profe, te voy a hacer una propuesta de planeación y tú me dirás, ¿qué te parece? Entonces, de esa propuesta de planeación, les voy a dejar de compartir esta y les voy a mostrar lo que surgió en una planeación de un recurso educativo digital. El producto ha terminado. Muy bien, yo creo que aquí me va a decir que tengo que volver a iniciar. Un segundo, yo ingreso a plataforma porque esto me saca y les vuelvo a compartir. Muy bien. Acá compartir una ventana de Chrome. Y voy a compartir este recurso. Entonces, están viendo cuando yo planeo, y aquí vienen unos elementos bien importantes, que se los iba a decir al final, pero se los voy a ir diciendo. Cuando yo planeo, sea para educación remota, sea para educación presencial, para donde planee, los objetivos de aprendizaje deben estar siempre visibles. Siempre el estudiante tendrá que saber qué es lo que él va a ser capaz de aprender y qué espero yo como docente que él al final del curso o del periodo o de la temática haya aprendido, ¿cierto? Yo le dejé los objetivos que ella tenía, que era identificar, pero si ustedes ven, con las evidencias de aprendizaje, a veces se va perdiendo esa relación. Entonces yo le dije, bueno, caracteriza diferentes medios de comunicación, evalúa y argumenta puntos de vista con base en la caracterización, discusión y evaluación de la información, ¿cierto? Y cuando hago clic, vengo e ingreso y salió una cosa totalmente distinta a lo que la profesora había propuesto. Entonces en el exploremos, que es el activar conocimientos previos, yo dije, no, yo no soy capaz de ponerle a los niños a ver un video de 40 minutos. Entonces empecé por pensar un conjunto de adivinanzas que tuvieran relación con los medios de comunicación. Esto tiene todo un trabajo que, si ustedes me dicen, pues yo lo único que hice fue desarrollar todo el guión de la planeación, decirle a la gente con la que estábamos trabajando, porque habían diseñadores gráficos, gente que nos regaló las voces para grabar, pero adicional a eso, los desarrolladores en plataforma que estaban haciendo los montajes. Entonces salieron, por ejemplo, una caja muy oscura con una ventana brillante que cuenta muchos cuentos a los que se sientan delante. ¿Quién soy? El niño tenía que venir. Si esto es un objeto virtual de aprendizaje, es un objeto que los niños trabajan de manera independiente, que no tienen a un profesor allí explicándoles. En este caso sí tenían profesores, porque era para la profesora, lo iba a mandar a los niños, después iba a hacer una sesión presencial, pues presencial no, en videoconferencia, e iban a discutir estos asuntos, ¿cierto? Entonces yo no empecé con el asunto del video, pero sí con elementos que van llevando al otro a ir identificando. Entonces ellos daban clic también y verificar. Ese es el televisor, y aquí hay una explicación que la idea era que trabajaran con los padres, esto es como niños de tercero o cuarto, para que les leyeran también las definiciones, qué es la televisión, qué hace la televisión, otras adivinanzas de volaré donde me mandes sin tener alas ni pies, para contar a tus amigos lo que ellos quieran saber, ¿cierto? Entonces, ¿qué es? Empiece a mirar acá, también salen las definiciones, que es la carta. Le doy verificar y él le dice qué es, qué tipos de carta hay, etcétera. Una cosa totalmente distinta. Y en el exploremos, entonces digo, vamos a aprender sobre los medios de comunicación, qué son. Entonces aquí es la estructuración de conceptos
que cuando estos recursos son netamente virtuales, necesitan tener una estructuración, un concepto que articule, ¿cierto? Los saberes previos con los conocimientos estructurantes también, ¿cierto? De los medios de comunicación, hicimos una infografía, y en esta infografía entonces el niño viene acá a la imagen, es muy icónica, es muy gráfica, que es la televisión, aquí vengo y digo, le estoy mostrando muchos medios masivos de comunicación, el correo, le estoy mostrando que ahora hay redes sociales. Hacemos un concluyamos, que es para hacer, recuerde, qué es lo importante, cuáles son esas etapas de la comunicación, ¿cierto? Y después vengo a una evaluación que la profe ya proponiera hacer un dibujo, ¿cierto? En su cuaderno. Entonces acá el tema de la evaluación era leer y seleccionar el medio correcto, pero esa lectura enfocada en situaciones reales de comunicación. Es una situación, esto fue como un invento cuando la profesora lo vio ya en la planeación, ella me decía, ay, profe, ¿y usted cómo hizo? Yo le digo, pero es que yo tengo que pensar como niña, pensar como lo que yo quisiera aprender, más allá de ir y transcribir esos textos, ¿cierto? Es una evaluación. Lucía vive en Bogotá y necesita enviar con urgencia un mensaje a Matías, que está en la ciudad de Medellín. ¿Cuál de los siguientes medios de comunicación le sugieres para que se comunique con rapidez? Entonces, hay 3 situaciones de evaluación que bien podría ser una evaluación, pero bien podría ser para la discusión en clase con los niños y generar esas reflexiones también con ellos del uso que le damos a los medios de comunicación, de cómo nos comunicamos, de qué se necesita para enviar un correo electrónico, etcétera, etcétera. Entonces miren que con toda seguridad que estas cosas y mejores hacen ustedes, porque las he visto en unas guías que me han mandado de 2 colegios, del de Borarango, del colegio de Johan, del colegio de Lina, y uno dice, los maestros están haciendo cosas maravillosas, cosas lindas, cosas que realmente enganchan a los estudiantes y que los llevan a pensarse de una manera distinta. Esta es otra planeación. Yo sé que nos faltan 2 minutitos. Una planeación de tecnología e informática. Dejar de presentar. Entonces, el tema es, aquí para ir cerrando, yo les puedo compartir con Lina estos recursos para que ustedes también los puedan acceder y mirar y decir, me sirven, no me sirven, los reutilizaré o no, porque son reutilizables e incluso no son pensados solo para la virtualidad. Yo los puedo llevar a clase, tenerlos en una guía, etcétera, volverlos y decirle, trabájelos con sus papás en la casa. Vuelvo a la presentación. Entonces, para tener en cuenta, cuando pensamos en un curso o en una guía virtual o de educación remota o en presencial, esto para mí no hay un asunto que se diferencie, porque la planeación tendrá que estar presencial, virtual, y virtual con unos detalles mayores, y es la descripción, dar instrucciones claras a los estudiantes de qué tienen que hacer con las guías, qué tienen que hacer con las actividades que les mandamos, estructurar los contenidos en plataforma, cuando los tenemos en plataformas de manera organizada, ¿cierto? Que el estudiante ingrese y diga, esto es lo que tengo que hacer. A Lina un poco le tocaba, ahora que está planeando el taller, yo entraba a su taller a mirárselo en la plataforma y yo le decía, Lina, pero es que si yo entro, yo no tengo, pues yo no sé qué tengo que hacer. Entonces, hacer guías de aprendizaje claras, donde le diga al otro metodológicamente, por más niño que sea, qué tengo que hacer en esa plataforma. Primero ingrese y lea tal documento, escuche tal video, responda las preguntas en el foro, ¿cierto? Pero me he encontrado también cursos o lugares donde está organizada la información
en una chorrera de cosas que uno dice, Dios mío, ¿yo por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Para dónde me voy? O sea, sin instrucciones, sin nada que separe, sin una etiqueta que me diga que aquí estoy en el lugar de las tareas, que aquí estoy en el lugar del material de aprendizaje, que estos son mis objetivos que debo aprender, ¿cierto? Indicar al estudiante metodológicamente cómo debe navegar el contenido y qué tiene que hacer con cada elemento. Estos días han circulado muchísimos audios de WhatsApp de mamás que dicen, profesora, pero es que usted manda una guía y yo no entiendo qué es lo que dice ahí. ¿Qué es lo que quiere que yo haga con los niños? ¿Qué es? Entonces, por eso también el no tener instrucciones claras ha hecho pensar a las familias que es que son ellos los que están educando a sus hijos y que los maestros están allá sentados haciendo nada. Cuando yo no había visto una época en que se trabajara tantísimo como en esta pandemia, en que se triplicara y cuadruplicara el trabajo, ¿sí? Definir criterios claros de evaluación y buscar las maneras de evaluaciones que motiven al otro. No es la nota por la nota, es que finalmente eso es lo que es la educación, como una carrera de obstáculos que todos tenemos que superar en las evaluaciones, en presentar el examen de admisión, en una cosa y otra, pero al final del tema es para qué le sirve al estudiante ese conocimiento que está adquiriendo, en qué situaciones de la vida cotidiana él es capaz de hacer con ese conocimiento, ¿cierto? Definir los criterios. Una cosa súper importante, establecer canales de comunicación con los estudiantes y con los padres, y eso yo creo que ustedes lo están viviendo, y lo están viviendo arduamente porque entonces los tienen bombardeados por WhatsApp, por el correo, por las plataformas y las usan, etcétera. También ahí uno tiene que ponerse límites, ¿cierto? Porque en esta pandemia se han borrado los límites de la privacidad y de los tiempos de descanso, de los tiempos de la familia, de los tiempos de la convivencia en nuestros propios hogares, porque estamos respondiéndole mensajes a los estudiantes hasta las 11 de la noche, ¿cierto? Entonces también es poner límites y quiero mostrarles, ustedes me van a decir, pero tanto que ha hablado y no ha dicho nada de herramientas. ¿Por qué? Porque para mí, para un buen maestro, la herramienta tecnológica no es la que le resuelve el hacer docente ni el hacer pedagógico. La herramienta siempre será un medio. ¿Para qué? Para presentar información, para organizar la información y el contenido, para hacer dinámica una presentación, pero el centro del asunto es la planeación. Una vez yo tengo planeado todo lo que voy a hacer, yo digo, empiezo a decir, ve, y esto de los medios de comunicación lo podría hacer en una infografía. Pero es que no conozco herramientas para hacer infografías. Inmediatamente Lina les va a pasar este cuadrito que les voy a regalar eh, con herramientas tecnológicas y ahí les pongo qué se puede hacer con ellas, cómo si está en línea, si permite descargar, ¿cierto? Y les pongo los enlaces, les pongo si es gratis, cuánto deja usar gratis, etcétera, ¿cierto? Entonces aquí el tema no es la herramienta, es la planeación, es el objetivo de aprendizaje y es el reto de pensar actividades de aprendizaje realmente enriquecidas, auténticas, contextualizadas. Yo les voy a mostrar como último un curso que uno diría que es un curso ejemplar si lo estoy montando en una plataforma para que el otro tenga idea qué va a hacer cuando ingresa. Y con esto terminamos. Les muestro el curso, terminamos y les comparto con Lina el documento donde están los recursos, las herramientas y les comparto los recursos educativos que con toda seguridad allí hay recursos que les van a ser útiles porque ustedes también dictan tecnología, lenguaje, ciencias, etcétera. Y también les servirán de ejemplos de cómo irse pensando el asunto. Voy a presentar ventana de Chrome y compartir. Ya debe estar que carga mi pantalla. Cuando monto el curso virtual, ¿qué es lo primero que un estudiante, esto me ha sacado, va a encontrar
encontrar en una plataforma. Espérenme, yo vuelvo a ingresar. Y con esto que les voy a mostrar, no les voy a decir que es imposible hacerlo, no, todo es posible si usted y yo tenemos la planeación muy organizada, ¿cierto? Lo primero que uno encuentra en el curso es la presentación del curso, de qué se trata. Y yo le digo, vea, este curso va a ser para esto. Si yo estoy enseñando matemáticas, diga, vea, en esta aula, este es nuestro lugar de encuentro, esto ya se volvió el aula en este momento. Entonces, listo. Aquí van a encontrar tal cosa, ¿cierto? ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje o qué competencias voy a desarrollar? Evaluación. Déjele claro al estudiante cómo lo va a evaluar, ¿cierto? ¿Cómo es que lo va a evaluar? Cronograma de encuentros presenciales. Si un papá entra a este curso, va a saber que los niños van a tener 3 encuentros semanales o que van a tener un encuentro mensual, etcétera. Pero que él esté informado. Entonces, un asunto de presentación. Una ruta de aprendizaje. ¿Qué es una ruta de aprendizaje? Es decirle al otro qué tiene que hacer, cómo va a navegar ese curso. Y aquí, por ejemplo, yo les digo, vea, ustedes están, este curso está dividido en 3 momentos, uno de exploración, uno de análisis y diseño y uno de producción. Y aquí tienen todas las actividades que se van a realizar durante un semestre. Uno se las va habilitando de acuerdo también al avance que cada uno va a hacer. Y ustedes van a decir, pero yo cómo hago ese diseño. En este momento no piensen en el diseño, sino en la estructura curricular de cómo van a estar organizados los contenidos. Pero es bueno decirle al otro, mire, en este momento usted se va a gastar 20 horas, ¿cierto? ¿Qué va a hacer? Revise estos documentos, revise este video, revise esta otra cosa, haga una reflexión, participe en el foro tal, ¿cierto? Pero es decirle al otro metodológicamente qué tiene que hacer y qué necesita para hacerlo, ¿cierto? Y a dónde va a llegar con eso que va a hacer. ¿Listo? Y ya luego yo pongo los módulos, entonces aquí es matemáticas, no tecnología y sociedad, pongo que aquí va a estar matemáticas. Listo, infórmele de qué va a tratar ese curso de matemáticas. Cada semana, es que yo lo hago semanal, entonces listo, habilítele cada semana qué tiene que hacer con la descripción, el objetivo, la metodología que va a seguir. Y por esto de hacer unas planeaciones así tan detalladas, rigurosas, muy descriptivas, con todo muy claro, mucha gente evita hacer educación virtual porque, voy a decirlo, es mucho trabajo por muy poco dinero, ¿cierto? Y uno diría eso. Yo soy una convencida de que estos entornos funcionan si se hace bien, si se planea bien. Lo primero es planear bien. Y como no estamos en un asunto de educación netamente virtual, sino que es educación remota, con mayor razón yo estoy segura que a ustedes les ha tocado planear durísimo y ser totalmente claros y puntuales para que no los pongan los papás a circular en audios de WhatsApp diciéndoles, profesor, yo no entendí, profesor, 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 y ustedes no terminan de responder, ¿cierto? Da tantos mensajes cuando no hay claridad desde la planeación. Preguntas hasta este punto, profes, y terminamos con esto. Voy a dejar de presentar. Si tienen preguntas, dudas, si tienen aportes, son aquí súper bienvenidos. Bueno, profe, tanto como preguntas no. Yo quisiera pues como agradecerle este espacio porque realmente nos permite mucho, en especial pues como en este momento que estamos como en esa presión y en ese contrarreloj, planeando y organizando encuentros con los niños, agradecerle este espacio porque ha sido muy enriquecedor. Realmente nos permite situarnos a nosotros como profes en cómo vamos a enseñar, qué estamos haciendo, porque, bueno, este tema de la virtualidad nos asusta mucho, pero entendemos que lo importante es la planeación, ya sea para lo presencial o para lo virtual, el eje central tiene que ser esa reflexión en la planeación. ¿Qué vamos a planear y cómo lo vamos a llevar? Porque nos estamos ocupando más de las herramientas que realmente de la preparación previa.
De acuerdo, yo creo que si llegamos a esa reflexión de que aquí no es la herramienta, sino el estudiante y sino el cómo yo le voy a llegar a él, eso es lo vital. Realmente las herramientas se resuelven muy fácil. Yo siempre le digo a mis estudiantes y a las personas con las que comparto y a los profes, yo les digo, si usted tiene resuelta la planeación, la herramienta con un video tutorial de YouTube, usted la resuelve si es que quiere presentar el contenido de una manera distinta. Si es que quiero que mi estudiante haga un audio, pero es que yo no sé hacer audios, bueno, busco el video tutorial, padres de familia, vamos a hacer un programa radial. Y en ese programa radial queremos unas notas de voz donde la familia participe con unas adivinanzas. Ahora no tenemos que hacer cosas muy avanzadas, están los grabadores del celular. Eso era antes que uno tenía que ponerse a aprenderse un programa con todas las cosas que eso implica, pero ahora hacer un programa radial es súper fácil porque es hacer los guiones. Entonces miren que no es la herramienta, es construir un guión. Para construir un guión, ¿qué tengo que hacer? Escribir lo que voy a decir. Para escribir lo que tengo que decir, ¿qué tengo que hacer? Leer cosas que me ayuden a tener argumentos para mi programa radial, ¿cierto? Entonces no es la herramienta, la herramienta es como lo último, no es el fin, es el medio solamente. El fin es el aprendizaje del estudiante, ¿cierto? Y me gusta mucho las clases que describen la profe de preescolar, la profe Caterine también. Me gusta mucho escuchar a los maestros porque creo que este es un espacio, no para yo decirles lo que yo sé, sino para yo escucharlo lo que ustedes saben y lo que hacen, que a mí eso me enriquece muchísimo. Y siempre me vuelve a mostrar que los maestros son muy creativos y que son maravillosos profesores que están haciendo con las uñas y con lo poco que tienen muchísimas cosas para sacar adelante la educación en este momento que estamos viviendo. Si no tenemos más participaciones, yo también les agradezco que hayan aceptado esta invitación y que podamos coincidir en otros espacios, que tengan un bonito resto de día y de paso un feliz fin de semana, que ya hoy es como jueves. Muchas gracias, profe. Bueno, Bueno, muchas gracias. un gusto, Johan. Con gusto, profe Harrison.